Muy buenas noches y bienvenidos a la revisión de las noticias en 24 Horas Central. Jamás quise empujarlo para que se cayera, dijo en una entrevista a Sebastián Zamora, el carabinero acusado de homicidio frustrado en contra de un menor de 16 años por los hechos ocurridos el pasado 2 de octubre. Usted lo recordará en el puente Pío Nono. El uniformado agregó que está tranquilo porque, según él, las pruebas mostrarán que el hecho fue un accidente. Chocamos y como veníamos los dos corriendo muy rápido, la fuerza y la velocidad que traíamos hizo que él cayera. Es la versión de Sebastián Zamora, carabinero de 22 años, que el viernes 2 de octubre protagonizó este hecho en el puente Pío Nono. El uniformado, que enfrenta un proceso para su baja de la institución y que es acusado por la Fiscalía de homicidio frustrado contra el menor de 16 años, dijo en entrevista a El Mercurio que su intención no fue empujarlo para que cayera al lecho del río Mapocho. A él le diría que nunca, jamás quise empujarlo para que se cayera. Mi trabajo era solo detenerlo por los destrozos que se estaban realizando ese día. Versión que se contrapone a la indagación de la fiscal Jimena Chong, quien así describió los hechos protagonizados por Zamora, tras el cual el menor de 16 años terminó con una fractura en la muñeca y un traumatismo encefalocraniano. El imputado, quien también corría como se indicó, se abalanza en diagonal contra el adolescente, tomándolo con sus brazos e impulsándolo de tal forma que lo eleva sobre la baranda en cuestión y lo hace caer. El uniformado actualmente se encuentra en prisión preventiva en la subcomisaría Pudahuel Norte. En la entrevista a la que accedió no quiso referirse a la investigación judicial en curso que eventualmente podría sumar otro cargo en su contra, el de obstrucción a la investigación, por omitir que el día de los hechos portaba una cámara de grabación personal. Ante la pregunta de cómo vivió esa jornada del 2 de octubre, esta fue la respuesta de Zamora. Ha sido el peor día de mi vida. Jamás pensé que podría estar en una situación como esta. Al fin y al cabo, esto nos afectó a dos personas que nos vimos enfrentados por problemas de otros, no nuestros. Fue el momento en el que el piquete de carabineros conoce del hecho en el puente Pío Nono. Según su versión, ellos habrían custodiado al joven hasta la clínica Santa María, donde se encuentra actualmente estable. Versión que fue desmentida por trabajadores del recinto médico. A ellos también se les indaga por ocultamiento de información clave del procedimiento. Respecto al personal que esté involucrado en el procedimiento, bueno, también señalamos quiénes son, para que obviamente se le tome declaración, para que obviamente se hagan las indagaciones y la investigación que lleva adelante el Ministerio Público. Estamos entrando con un pésimo pie en octubre, una fecha con tanto dolor. También hay responsabilidades institucionales, las hay. Otros antecedentes se suman a la investigación, los que fueron comentados por el gobierno esta semana y que tienen relación con la cámara que portaba el uniformado Zamora, quien omitió esa información en primera instancia. Según los dichos de la propia abogado, que la cámara mostraría que él no habría realizado la acción que en este momento se le imputa. En esa misma línea, Zamora declaró lo siguiente. Me tranquiliza ver que de a poco se han visto pruebas que muestran que esto fue un accidente. No sé cómo hay personas que salen en los medios diciendo que yo lo tomé de las piernas para empujarlo. Sebastián Zamora se mantiene en prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación por el hecho que dejó a un menor de 16 años con fracturas de diversa consideración el pasado 2 de octubre. Además de su baja de la institución, el imputado arriesga penas desde los 5 años de cárcel. Delincuentes sustrajeron 19 computadores desde las oficinas de la Seremi de Salud aquí en la región metropolitana. El hecho quedó al descubierto pasado este mediodía. En pleno toque de queda y a pocas cuadras del Palacio de la Moneda. Así desconocidos ingresaron la madrugada de este domingo a las oficinas de la Seremi de Salud de la región metropolitana, ubicadas en Paseo Bulnes. Mientras el guardia de seguridad vigilaba otro edificio, sustrajeron computadores y celulares nuevos, junto con 4 equipos que se usaban en el área administrativa. La Seremi de Salud, Paula Labra, descartó la sustracción de información sensible que pudiera comprometer investigaciones en curso. No hay ninguna información sensible que haya sido robada, tampoco papeles, archivos, nada de eso. También estuve viendo que decían que hubo robo de sumario. Eso tampoco es así. Los computadores correspondían al área de recursos humanos. También es importante decir para la seguridad de todas las personas de la región metropolitana que los sumarios de la región están en un sistema en línea. Por lo tanto, hay que descartar por todos lados
que haya habido robo de información sensible. Desde la oposición calificaron como sospechoso el robo, mientras desde el oficialismo piden investigar con celeridad. No cabe duda que es extraño, justo cuando se están investigando todos los elementos de juicio del manejo de la pandemia en un momento tan complejo en que al parecer se ocultaba información sensible. Santiago tenía la mitad de los casos en el momento más dramático. Solicitarle al Ministerio Público que investigue con prontitud, con celeridad, este delito que ha ocurrido, porque a lo menos llama a la sospecha y lo que quiere hoy día la sociedad chilena es transparencia. La Policía de Investigaciones realizó diligencias durante toda la jornada, pero no entregó detalles sobre los peritajes realizados en el edificio o las declaraciones que se tomaron a testigos. Internada en la unidad de cuidados intensivos de una clínica privada permanece una niña de 4 años. La noche del sábado estaba jugando al interior de su casa cuando una bala que perforó e ingresó por la puerta principal dio en su hombro. El responsable es un vecino que le estaba disparando a un hombre que supuestamente le había rayado su auto y su casa. Ah, pues sin querer le disparaste, maricón. No hay disculpa que valga. El uso de armas está prohibido y las consecuencias son conocidas. En este caso, y por más que este hombre justifique su actuar, expresando que era en contra de un vecino que lo molestaba y acosaba en su domicilio, fueron cerca de 5 los disparos los que percutó. Había otro cabro sentado aquí y chocaban los dos. Claro, porque el que estaba sentado creo que le molestaba la casa, le iba a rayar la casa o el auto. Entonces el otro vino y le disparó en el suelo. Pero no solo fue él el herido. Una niña de 4 años que estaba al interior de su casa recibió una de las balas. De repente sentí los gritos de mi hija y de mi mamá y nos dimos cuenta que sangraba. Solo atiné a sacarle la polera. Y vi que, claro, era un orificio bien grande. Constanza dice que no quiso llamar a una ambulancia y que tomó la decisión de llevarla ella a la clínica. Fue una de las cosas que mejor he hecho en mi vida, porque los médicos dijeron que llegamos a tiempo. Su hija está internada en la unidad de cuidados intensivos, tiene perforado un pulmón y comprometida una arteria. No descartan que deba ser trasladada a otro centro asistencial. Su tío Francisco explica cómo fue que la niña de 4 años recibió el balazo. Esta bala entró así para abajo, y la otra bala está aquí. Ahí le pegó la otra bala. ¿Y la niña dónde estaba? La niña estaba en el pasillo adentro, tiene un pasillo, ahí estaba jugando. Y en ese momento cuando le pegó el balazo, le pegó aquí. Una balacera que dicen podría haberse evitado, porque hace meses que estaban pidiendo al municipio que retiraran estas bancas que construyeron para hermosear la avenida Nueva Mate de Independencia. Y lo único que se consiguió fue que generara más delincuencia, que generara más drogadicción, alcoholismo y lo que pasó ahora. Como no tuvieron respuestas, después de esta balacera, decidieron destruir las bancas. El vecino había reclamado innumerables veces por la gente que se juntaba ahí a tomar y los carabineros venían, hacían su control, se iban y volvía a pasar. Ellos vivían constantemente encerrados porque afuera este barullo de gente bebiendo, tiene una niña chica que no podía jugar en la calle por eso. Nosotros teníamos conocimiento de que esta esquina tenía estas complejidades, se nos había solicitado, de hecho, y habíamos resuelto remodelar el sector sacando unos escaños que producían estas aglomeraciones y obviamente vamos a acompañar la investigación del Ministerio Público, vamos a presentar una querella, vamos a apoyar a la familia afectada. El que grita es Carlos Castillo Zamora, de 26 años, quien decidió entregarse a Carabineros. Este domingo fue formalizado. Por 2 homicidios simples frustrados, se solicitó la medida cautelar de prisión preventiva, la que fue autorizada y otorgada por el tribunal. Una nueva balacera con 2 heridos, donde otra vez una niña inocente sufre las consecuencias de los actos delictuales y donde aún se mantiene en discusión en el Congreso la ley de control de armas.
Durante este fin de semana largo han sido muchas las familias que se han acercado, por ejemplo, hasta las playas de Concón. Hacer deporte, pasear por el borde costero, tomar el sol son parte de las actividades que se han realizado durante toda la jornada. Sin embargo, a varios se les olvidó lo más importante, utilizar mascarilla. Domingo de fin de semana largo que comenzó muy temprano para quienes se trasladaron hacia los principales balnearios de Concón, comuna que se encuentra en fase 3 del plan Paso a Paso y que permite el libre desplazamiento de los vecinos y algunos turistas que lograron llegar antes de que operase el cordón sanitario. Hoy, la postal fue esta. Parecía día de verano y este centenar de personas en Playa Amarilla así lo hizo notar. Deporte al aire libre, disfrutar de las olas, simplemente tomar el sol fueron los principales panoramas en la playa. El problema, a varios se les olvidó el uso de la mascarilla. ¿Pensaste que quizás por el hecho de estar al aire libre no se podía usar mascarilla? Claro, sí, pero ¿qué mata? Por eso ya, mi compañera aquí, se pondrá una mascarilla. Sí. Muchas gracias. Puede ser que alguien esté medio resfriado. Hay que tener respeto y eso, el respeto tiene que ser siempre. Importante medida sanitaria que no se ha estado cumpliendo por parte de quienes visitaron la costa. A pesar de mantener el distanciamiento social entre familias, la regla es clara. El uso de la mascarilla en lugares públicos es obligatorio, y eso bien lo saben unos pocos que ven temerosos el relajo con este medio de protección. Para prevenir y no arriesgarme a contagiarme del virus. Tomando los resguardos, porque la gente de Concón nos hemos cuidado mucho siempre que no hemos estado en cuarentena. La usan. Algunos, porque igual cuando van abajo algunos no la usan, pero bueno, cada uno es cosa personal de cada uno. Preocupación que ronda entre vecinos y turistas. Si bien al momento de entrar al agua y realizar deportes al aire libre se puede prescindir del cubrebocas, al terminar la actividad es obligatorio volver a utilizarla. Si no, se arriesga multas de hasta 50 millones de pesos. En el caso que las personas quieran ir a la playa, efectivamente, y siempre y cuando no exista alguna prohibición para hacerlo, deben seguir las medidas de autocuidado, como por ejemplo, el buen uso de la mascarilla, mantener un adecuado distanciamiento físico, sobre todo otras personas que vayan a la playa, mantener una buena higiene de manos. Mismas medidas sanitarias que se les exige a los locales comerciales. El rubro gastronómico tan golpeado desde que comenzó la pandemia de a poco se pone de pie. Bastó que las tradicionales empanadas del local Las Deliciosas en Concón volvieran a venderse para que los clientes llegaran de nuevo. A medida que se ha dado a conocer que estamos abiertos, la gente ha venido. Siempre bajo el formato para retirar en el local, o tenemos también nuestro sistema de delivery donde la gente puede estar segura en la casa y nosotros le llevamos nuestros productos a la casa. Conceptos que buscan diferenciarse del resto. Ese es el caso de las cabañas Talasus. Esperan ansiosos poder volver a ver a sus fieles clientes bajo la modalidad de alojamiento cuarentena. Nadie se podrá hospedar por menos de 15 días. Hoy día la entrada y salida de personas por una noche, por 2 noches, es muy difícil de manejar. Yo quiero más bien tener un sistema distinto, un sistema de más larga estadía con mayor seguridad para la gente. Días de sol y playa en la región de Valparaíso que la comunidad ve con preocupación por miedo a los rebrotes. La única solución es mantener el autocuidado para evitar cualquier nuevo foco de contagio. Revisamos ahora la información internacional de este domingo. Ya nos acompaña en el estudio Anuar Farrán. Anuar, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Andrés Vial. Fíjate que nuevamente hay tensión en el Cáucaso. La verdad que la tensión comenzó el pasado 27 de septiembre, pero ayer, fíjate tú, que se firmó una tregua y adivina qué. ¿Cuánto duró? Un par de horas nada más. Lo cierto es que ambos países se acusan mutuamente de romper el alto al fuego pactado con la mediación de Rusia. Todo esto a horas de haberse firmado el acuerdo entre Azerbaiyán y Armenia. 8 personas muertas y una serie de ataques con drones y misiles han causado estragos en la zona del conflicto. Tenemos todos los detalles en el siguiente informe. El incumplimiento del alto al fuego acordado en la región ha continuado durante este domingo.
7 personas murieron en los bombardeos contra la ciudad de Ganyá en Azerbaiyán. Todo esto según la diplomacia de ese país, que acusó a las fuerzas armenias de atacarlos. Esto pese a la tregua humanitaria que debían mantenerse en Nagorno-Karabaj. Las consecuencias las pagan los civiles. Estábamos durmiendo, eran alrededor de las 2 de la mañana, escuchamos una explosión y después nuestra casa estalló. Nagorno-Karabaj es un enclave separatista pro-armenio. Alguna vez declaró su independencia, pero no obtuvo el reconocimiento internacional. El presidente del territorio en disputa apuntó sus dardos contra Azerbaiyán y la eventual participación de mercenarios en este conflicto. Արցախի ժողովրդի նկատմամբ վարվող մարդասիրության կանոններից դուրս եւ այն կարելի անվանել նաեւ ցեղասպանություն մի ժողովրդի նկատմամբ, որը ազատ ապրելու, իր երկրում ազատ ապրելու իրավունքի պայքար է սկսել 88 թվականին. El drama de la débil tregua entre estos dos países se puede apreciar en los hospitales, sobre todo en la ciudad de Ganyá, donde las víctimas cuentan el drama que se está viviendo en la región. Estaba durmiendo, se escuchó un ruido muy fuerte 2 veces, la casa se sacudió y todo comenzó a derrumbarse, ventanas, vidrios, todo quedó destruido. Este domingo, en su tradicional discurso desde la plaza de San Pedro, el Papa pidió por la paz en aquella región. Ho apprezzato che tra Armenia e Azerbaijan sia stato concordato un cessate il fuoco per motivi umanitari, in vista del raggiungimento di un sostanziale accordo di pace. Nonostante la tregua si dimostri troppo fragile. Por ahora, la comunidad internacional presiona para bajar las tensiones en esta zona del Cáucaso. Si bien es cierto que este es un conflicto de larga data, los enfrentamientos ganaron intensidad nuevamente el pasado 27 de septiembre, cuando comenzó la violencia. Por ahora, los muertos ya se cuentan por decenas, en otra escalada de un conflicto que data desde la desintegración de la Unión Soviética en 1991. Bueno, seguiremos muy pendientes de este conflicto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya no es el foco de contagio por coronavirus. Todo esto según indicó el médico que lo atiende. El profesional no aseguró que el presidente estuviera libre de COVID-19, pero dijo que ya no hay evidencia de que el virus se replique activamente. La prueba PCR realizada demuestra, según los estándares reconocidos, que él ya no está considerado como alguien que pudiera transmitir el virus a otros. Todo esto lo dijo en un comunicado el médico Sean Conley. Trump no tiene fiebre y sus síntomas han mejorado, dijo el doctor, junto con señalar que continuará monitoreando al presidente mientras retoma su agenda activa. Se espera que este lunes el mandatario llegue hasta el estado de Florida, donde realizará una marcha denominada contra el comunismo. Bueno, y en otras informaciones, fíjense ustedes que un verdadero escándalo se vivió en Brasil debido a la multitudinaria inauguración de una tienda comercial el mismo día en que el país llegó a los 150.000 muertos debido a la pandemia del coronavirus. Al mismo tiempo, las cifras alertan a Latinoamérica porque la región ya superó los 10 millones de casos. Además, en Europa también se disparan los contagios. Todo esto lo revisamos en la nota de Joaquín Troncoso. Impactantes imágenes que han levantado las alertas. Se trata de Brasil. Este sábado en Belén, capital del estado de Pará, en el norte del país, la cadena llamada Avan inauguró un nuevo local. Y esto ocurrió cuando abrieron sus puertas. Gritos y atochamientos, una gran aglomeración sin respetar ninguna norma de prevención por coronavirus fue lo que se vivió en el lugar, en el mismo día en que Brasil supera las 150.000 muertes por COVID-19. El aumento en la región se suma a los rebrotes en otras zonas del mundo, especialmente en Europa. Incluso la Organización Mundial de la Salud advirtió a los países europeos por una fatiga pandémica que podría amenazar la capacidad del continente de hacer frente al virus. Aún así, los franceses parecen estar cansados.
Estamos en una pequeña segunda ola. Es un poco opresivo vivir así y eso está pesando en nuestra moral. El 30% de la gente todavía usa la mascarilla debajo de la nariz. Se la cuelgan de los brazos o debajo de la barbilla, pero tenemos que vivir con eso, ¿no? Pasé por periodos en los que me sentía muy cansada, pero siempre traté de mantenerme bien porque la enfermedad no me ha afectado directamente y eso me da la energía para mantenerme positiva. Y Francia no es el único país que se encuentra con altas cifras. Latinoamérica en general renovó esta semana su alerta frente al coronavirus, superando los 10 millones de casos y más de 300.000 muertes a causa de la pandemia. Incluso 5 países de la región se ubican entre los 10 primeros del mundo en número de casos. Argentina es uno de ellos y aún así, el gobierno argentino autorizó el regreso a clases presenciales. Una decisión que amenaza las altas cifras de contagio. El país vecino podría estar atravesando uno de los peores momentos de la pandemia. Bueno, la pandemia en la Argentina es como en casi toda América, tiene un fenómeno que tiende a ser muy prolongado. Por un lado, por las medidas de protección contra el virus, lo cual no significa que uno tenga el éxito que a lo mejor quiere, y se transforma en epidemias muy prolongadas en el tiempo. Prolongación que se espera vaya de baja. El coronavirus ha tocado gran parte del mundo sin distinción. Hoy, 2 continentes siguen en alerta máxima frente a un virus que sigue propagándose. Bueno, y tras su paso por el estado de Luisiana, los habitantes de la costa contemplaron los daños dejados por los fuertes vientos y la lluvia generada por el huracán Delta, que arrasó con hogares, calles y carreteras. Tras tocar tierra, el huracán se debilitó a categoría 2, pero de todas maneras cientos de miles de residentes quedaron sin electricidad, soportando vientos sostenidos de hasta 60 kilómetros por hora. Tras su paso por esta región, Delta se trasladó hasta el oeste del río Mississippi, donde se debilitó hasta convertirse en una depresión tropical. La tormenta provocó inundaciones en el suroeste de Luisiana, un lugar de Estados Unidos que en el último tiempo ha recibido 2 fuertes fenómenos climatológicos. Esto tras el paso del huracán Laura en el mes de agosto pasado. Hasta aquí las noticias internacionales. Adelante tú, Andrés, con el resto de las informaciones. Bueno, Farra, muchas gracias por toda la información. Hasta pronto, Andrés. Volvemos al ámbito nacional. La audiencia de formalización por el femicidio de Carolina Fuentes entregó detalles que vincularían a Ricardo Neira con la víctima y el lugar del crimen. Esta mañana, 24 horas, conversó con el esposo de Carolina, quien desconocía la existencia de un video con el que el hoy imputado habría extorsionado a la mujer, quien en más de una ocasión habría sido maltratada por su amante. Por estos días, el nombre de Carolina Fuentes se ha tornado recurrente. Una mujer de 42 años que salió de su casa en Santiago el pasado 15 de junio. Ese día viajó rumbo a Ningüe, en la región de Ñuble, con intenciones de vender un vehículo. Un viaje que se tornaría toda una pesadilla para ella y sus familiares, quienes jamás imaginaron tendría un desenlace fatal. Último minuto. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Vamos con información del momento porque la Policía de Investigaciones ha detenido a un hombre de 44 años por su presunta responsabilidad en el homicidio de Carolina Fuentes. Ricardo, pidiendo tu inocencia, Ricardo. No quiso hablar, Ricardo. Muchas veces por eso nos juntábamos o en la casa del campo de su familia o en una casa que está cuidando en Monteleón o en un hotel, donde fuera nos juntábamos. Carolina conocía hace años a Ricardo Neira, el hombre imputado como el presunto autor de su homicidio. El imputado Ricardo Patricio Neira Arriagada, desde el año 2015 aproximadamente, mantuvo una relación sentimental y en algún periodo de convivencia con la víctima Carolina Constanza Fuentes Bustos. Yo nunca lo supe. Supe que ellos cuando eran jóvenes tuvieron una relación, pero más allá no supe de eso. Si bien vivían en ciudades distintas, mantuvieron contacto regular a través de llamadas o mensajes de texto. En este audio, presentado como prueba de la relación de ambos por la Fiscalía, Carolina le cuenta a una amiga del vínculo que los unía y la situación en la que estaban. Esas veces que nos juntamos, me quiso que jugáramos así, onda, ay, ¿te puedo vendar los ojos? Me hizo un video ese día que me tapó los ojos y con ese video me estaba extorsionando
a que yo me tenía que salir de la casa o él se lo mandaba a mis hijos y a todas las redes sociales. El registro correspondería al mes de marzo pasado, donde la víctima aseguraba estar siendo extorsionada por su amante, de quien también se revelaron algunos audios. Destapa la olla y que se entere todo el mundo. Échale para adelante. Digámosle al pato que estás conmigo, digámosle a Isabel que estoy contigo, y se entere que tenga que enterarse nomás. Le gusta a quien no le guste. El fundamento, insisto, sería acreditar la relación que existía entre aquellos y las presiones de que estaba haciendo objeto la víctima en el último tiempo. Yo creo que ese tipo la extorsionó y por eso Carolina salió tan rápido de Santiago ese día 15 de Santiago, el 15 de junio. Yo no tengo la duda que ese tipo la está extorsionando. Y ella tiene que haber sentido mucho miedo. O sea, le tiene que haber tenido terror. Para haber salido de Santiago corriendo le tiene que haber tenido terror a ese hombre. Llegó a Ningüe, donde se hospedó en la casa de sus hermanos por algunos días. Tengo que hacer cuarentena, me dijo, y tengo que cumplir 14 días acá y voy a volver el día 1 de julio de vuelta a Santiago, me dijo. Con posterioridad se reunió con el imputado, permaneciendo juntos en el domicilio de este, ubicado en el sector Los Naranjos de la comuna de Portezuelo, entre los días 25 y 30 de junio del año 2020. El 30 de junio es una fecha que resulta clave para la investigación. Carolina debía volver a Santiago. Ricardo Neira era el hombre que la llevaría al terminal de buses de Chillán, lugar al que la mujer nunca llegó. Ellos me apuntan directamente a mí. Es que fue la última persona que supuestamente... Sí, pero eso no acredita que yo tenga la culpa, ¿sí? Usted fue la última persona que conversó conmigo y si le pasa algo de aquí para allá, ¿qué es culpa mía? La fiscalía asegura que ese 30 de junio Carolina y Ricardo habrían discutido después de que a ella se le perdiera misteriosamente su celular. Luego ambos subieron a la camioneta de Neira. Trasladó a la víctima a un lugar cercano a su domicilio, dentro de la comuna de Portezuelo, en donde procedió a agredirla con elemento contundente en diferentes partes del cuerpo, tales como cabeza, espalda y extremidades superiores. Siempre se lo dije a Carol, esa relación era tóxica, no era una buena relación, era como súper tormentosa la relación que ellos tenían y él era muy posesivo con Carolina. Pero según consigna la investigación, esa no habría sido la única vez que Carolina fue agredida por este hombre. Una ficha clínica de un CESFAM en Cerro Navia a la que tuvo acceso la fiscalía aportaría otros antecedentes. Indica en alguna de las entrevistas con los profesionales respectivos que ella había sido objeto de agresiones por parte de su expareja, o su ex conviviente, refiriéndose precisamente al imputado Ricardo Patricio Neira Regada. Sí, yo una vez creo que ese tipo le pegó, la tiró contra una escalera, le pegó al cuello y que la quería matar. Eso me había dicho también Carolina. La diferencia es que esta vez la amenaza tendría un fatídico desenlace. Procedió a tapar su boca y nariz, provocándole asfixia por sofocación, lo que le causó la muerte. A juicio del Ministerio Público, estos hechos son constitutivos del ilícito de femicidio. En declaraciones a la prensa, Neira aseguró que él había ido a dejar a Carolina a las cercanías del terminal ese 30 de junio. Yo no dije al terminal, dije que la dejé en Ecuador con O'Higgins. Ella nos iba a llevar unos encarguitos, como dijimos nosotros, de acá del sur, entonces la estábamos esperando con ansia. Pero Carolina nunca llegó a destino. Durante los primeros días de julio, su familia recibió unos desconcertantes mensajes de texto mientras intentaban saber dónde estaba y qué había ocurrido con el viaje. Los últimos mensajes que salieron desde su celular, desde su WhatsApp, decían prácticamente que ella estaba bien, que le habían dado la oportunidad de viajar al sur y que iba a estar bien y que iba a ser solo por unos días. ¿Qué le llamó la atención de esos mensajes? Las faltas de ortografía. Falta de ortografía, modismos que utilizaba ella para escribir. Ella no escribía de esa forma. El día 1 de julio, como lo dijo tal cual lo explicó el fiscal, todos los mensajes que fueron salidos desde el celular de Carolina fue mientras el celular de Carolina estaba al lado del celular del imputado. Y eso fue en la ciudad de Chillán. Él escribió esos mensajes solamente para ganar tiempo, para despistar a la policía y solamente para engañar a la familia, pensando que la Carolina pensando que la familia nunca iba a reaccionar, yo creo, buscando a Carolina, no sé. Me apuntan directamente a mí. Es que fue la última persona que supuestamente... Sí, pero eso no acredita que yo tenga la culpa, ¿sí? Usted fue la última persona que conversó conmigo y si le pasa algo de aquí para allá, ¿qué es culpa mía? El 5 de julio se interpuso una denuncia por presunta desgracia. Neira era la última persona que había visto con vida a Carolina. Su familia comenzó una búsqueda frenética junto a las policías.
una que se extendió por 100 días hasta que el pasado 5 de octubre 2 pescadores encontraron el cuerpo sin vida de una mujer en el río Ñuble. Efectivamente, el cuerpo corresponde a una mujer, aproximadamente entre 30 y 40 años. 2 días después se determinó que el cuerpo correspondía a Carolina y en la jornada siguiente fue detenido Ricardo Neira, la última persona que la vio con vida. Y hay antecedentes que lo vinculan derechamente y en forma contundente en el hecho. En la audiencia, la fiscal entregó detalles de las búsquedas en Internet que Neira realizó en su computador días después de la desaparición de la mujer. El tráfico de Google del imputado, donde el día 21 de julio busca cómo se descompone un cuerpo. Tenemos también múltiples búsquedas de para cómo se evadía la acción de la policía. Eso significa que una persona se enferma, no sé, esa persona que nunca puede salir de la cárcel, así como está esa persona como piensa. Es que yo siento de que ese tipo creyó ser muy inteligente, pero por suerte, a favor de nosotros, no lo fue. Las pericias también lograron establecer que el cuerpo de Carolina encontrado en el río fue trasladado posterior a su muerte hacia ese lugar, mientras la defensa de Neira esgrime que la causa de muerte aún está indeterminada. Yo creo que sí, 100% seguro que sí. Ese Chacal, el culpable de la muerte de mi señora. Por ahora y durante los próximos 8 meses, Ricardo Neira permanecerá en la cárcel de Chillán, imputado como autor de femicidio mientras dure la investigación. En Ningüe, en tanto, continúan los homenajes a Carolina Fuentes. Esta tarde, familiares y amigos instalaron una cruz en las cercanías del lugar donde fue encontrado el cuerpo de esta mujer de 42 años, madre de 2 hijos, que hace casi 4 meses emprendió un viaje de más de 400 kilómetros desde Santiago, sin siquiera imaginar que en su natal tierra la esperaba la muerte. Todos los domingos hasta el próximo 25 de octubre tendremos en la sección Chile Elige, un espacio donde explicaremos cada uno de los aspectos del proceso constituyente que finalizará con un plebiscito donde el país decidirá por el apruebo o el rechazo a la realización de una nueva Carta Magna. A continuación, Chile Elige, junto a Marian Basso. Hola, muy buenas noches a todos. Aquí en Chile Elige seguiremos resolviendo sus dudas respecto del proceso plebiscitario. A menos de 15 días que los chilenos decidan si quieren o no una nueva constitución. Y por eso estamos con nuestro invitado, Kenneth Bunker, cientista político, experto electoral. Kenneth, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación. Kenneth, hoy día vamos a proyectar cuál sería la participación de los chilenos en las urnas ese 25 de octubre en un contexto de pandemia. Ahora, hay otros países que también han tenido elecciones en este mismo contexto. Vamos a revisarlo en una breve cápsula. Volvemos y lo comentamos. Una pandemia que ha afectado diversos procesos electorales en el mundo. Si en 2020 en todo el orbe, según datos de la UDP, debían realizarse 154 elecciones, 70 de ellas debieron ser postergadas. Pero ¿qué efectos en la participación ciudadana ha provocado el coronavirus? Francia, por realizar sus municipales en junio, concentró la atención y la participación, al igual que en otros 20 países, bajó, en este caso, 19 puntos respecto a la elección anterior. Sin embargo, en 12 naciones hubo un incremento, algunos considerables, como en Corea del Sur y Polonia. En Chile, las encuestas demuestran que existen grandes deseos de sufragar, pero solo el 25 de octubre conoceremos los efectos de la pandemia en la participación. Kenneth, ahí veíamos entonces que el contexto pandemia no ha sido determinante para la participación en las urnas. Hay algunos países donde la participación ha aumentado, en otros ha disminuido. Claro, bueno, en el fondo depende del contexto en que está pasando lo que está pasando en cada uno de estos países. O sea, el momento de la elección depende del momento que están combatiendo el COVID. Depende de hartas cosas, pero lo que estamos viendo es que en general la participación aumenta en los países donde los ciudadanos se sienten seguros de que los protocolos sanitarios están funcionando. Kenneth, ahora pasemos a ver entonces cuál ha sido la participación de los chilenos en los distintos procesos electorales a lo largo de nuestra historia. Vamos a verlo en esta gráfica donde estamos viendo que en el plebiscito de 1988 se registró una alta participación. Casi un 98% de los inscritos fueron a votar ese día. Así es, en la primera barra lo que tenemos acá es que casi el 100% de las personas que se inscribieron a votar fueron a votar. Recordemos que era un momento de alto fervor político, la gente quería tomar parte de esa decisión.
Pero ese sistema electoral es diferente al que tenemos hoy día. Antes se ocupaba un sistema electoral de voto obligatorio, es decir, las personas que se inscribían estaban obligadas a ir a votar. Y por eso a través de los años lo que estamos viendo aquí es que cada vez votan menos personas. Ya al 2010 había bajado casi 10% la participación electoral. Justamente ahí se da una baja importante. Después de la segunda vuelta presidencial de 2010 pasa de casi un 87% de participación a un 49,36%. ¿Qué se explica o cómo se explica esa baja en la participación? Bueno, lo que pasa es que el 2011 hay una reforma electoral que es bastante importante. Pasamos de un voto obligatorio a un voto voluntario. Es decir, en este caso hay una inscripción automática donde todos los chilenos sobre 18 años pueden decidir participar si es que lo quieren hacer, pero no hay ningún tipo de sanción si es que deciden no participar. Entonces, en el fondo, después de eso, cae la participación y cae bajo el 50% y desde entonces nunca nos hemos recuperado en términos de participación. Kenneth, ahora hablemos de lo que va a pasar el próximo 25 de octubre. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo se proyecta la participación de los chilenos ese día? Bueno, lo que estamos viendo en las encuestas es algo que va cambiando con el tiempo. Recordemos que esta elección inicialmente se iba a celebrar en abril, pero se aplazó 6 meses. Entonces, en la primera parte había una intención de voto que era bastante alta. Muy similar a lo que vimos en 1988, pero a medida que iba pasando el tiempo iba bajando. Hoy día lo que estamos viendo en las encuestas es una participación mucho más similar a lo que hemos tenido en las elecciones más recientes, con una participación entre 50, 60%, a lo más 65%. Ahora, Kenneth, ese 25 de octubre, si en las urnas se impone la opción rechazo, entonces se mantiene la actual Constitución, pero si se impone la opción apruebo, entonces hay que redactar una nueva Carta Fundamental. Y esa redacción estaría a cargo de cualquiera de las dos convenciones que está en la papeleta, una convención mixta o una convención constitucional. ¿Cuál es la diferencia entre ambas convenciones? Mira, en simple, la convención constitucional se eligen 155 miembros en una elección popular que ocurriría el 11 de abril. En el caso de la convención mixta, es mirimota. Son 86 que se eligen en esa elección del 11 de abril, pero los otros 86 vienen nominados por el Congreso. Ahora, Kenneth, hay una pregunta que se repite bastante. ¿Qué pasa si cualquier persona quiere ser convencional constituyente, si quiere participar en una convención? ¿Cuáles son los requisitos? Bueno, hay 3 formas distintas para ser inscrito como candidato. Naturalmente, la más fácil es ir por un partido político o una coalición de partidos políticos que lo apoye a uno. Es decir, yo voy donde un partido político como militante o como independiente y ellos inscriben mi candidatura. ¿Qué pasa si no quiero ir con un partido político o si quiero ir como independiente? Bueno, si es que uno quiere ser independiente, hay 2 vías que son distintas. La primera es como independiente en una lista de independientes, que es una figura bastante particular que se inventó solamente para esta elección, donde hay 2 requisitos. El primer requisito es juntar un número de firmas equivalente al 0,4% de los votos que se emitieron en la elección de diputados del 2017 en ese distrito. ¿Cómo lo llevamos a términos simples, Kenneth? Ok, entonces, por ejemplo, si es que en este distrito votaron 1000 personas en la elección pasada y yo me quiero inscribir como candidato independiente, tengo que llevar a 40 personas para decir que me apoyan. Pero no es solamente eso, sino que dentro de esa lista de independientes tenemos que sumar entre todos los independientes 1,5% de la firma. ¿Qué pasa si no voy como lista de independientes si quiero ir fuera de pacto? Bueno, la tercera alternativa es la alternativa de independientes, que ha sido la forma tradicional de competir en Chile como independiente, que es el independiente fuera de pacto. Y en ese caso es mucho más simple. Tenemos que llevar juntar 0,5% de la firma, o usando el ejemplo anterior, si es que votaron 1000 personas en este distrito, yo tengo que juntar al menos 50 personas que me apoyen. Kenneth, muy claro, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Buenas noches. Bueno, nosotros ahora vamos a pasar a revisar una campaña que lanzó esta semana el gobierno para incentivar la participación en las urnas el 25 de octubre. A la vuelta estamos con el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio, para comentar algunos de los anuncios que el Ejecutivo hizo esta semana. Hola, hija. Permiso, tata. Acuérdese que este año es con mascarilla y hay que llevar el lápiz. ¿Verdad? El amor por Chile se hereda. Participa este 25 de octubre en el Plebiscito Nacional 2020 cumpliendo las medidas sanitarias. Como lo anunciábamos, entonces estamos con el ministro vocero de Gobierno, Jaime Belolio. Ministro, muy buenas noches. Muy buenas noches, pues muchas gracias. Ministro, veíamos la campaña que lanzó esta semana el Ejecutivo. Cuéntanos cuál es el mensaje que quieren dar a conocer.
Nosotros hicimos esta campaña para fomentar la participación, apelando a una cuestión emocional también. O sea, primero es que Chile vota por Chile, que ha sido el eslogan, la frase que hemos ocupado durante todo este tiempo, pero a la vez apelar a esa sensación que muchos de nosotros tuvimos cuando acompañamos a nuestros padres. Yo acompañaba siempre a mi papá, a mi mamá, cuando íbamos a votar. Y por eso que le llamamos el amor por Chile se hereda. Y es algo que a mí también me ha gustado hacer con mis propios hijos cuando nos ha tocado ir a votar. Hay una tradición democrática republicana en nuestro país. De vuelta a la democracia en adelante hemos tenido muchas elecciones que han sido muy importantes para el país, y este 25 de octubre es una de esas mismas, en donde definimos cómo vamos a cambiar nuestra Constitución, si es con las reglas actuales o si es a través de una convención. Y por tanto, lo que queremos es transmitir de que sea la mayor participación posible, segura, y esta tiene que ser tanto desde el ámbito de la seguridad pública, así como también de la seguridad sanitaria. Ministro, hablando de los anuncios que esta semana hizo el Ejecutivo, estamos viendo acá un carnet de identidad que claramente nos sirve para ir a votar, pero también va a tener una doble función para las comunas que se encuentren en cuarentena, porque va a ser el permiso para que las personas puedan desplazarse hacia su local de votación. ¿Cómo va a funcionar esto? Hoy día las comunas que están en cuarentena o están en transición deben pedir permisos para, por ejemplo, ir al supermercado, para hacer distintos trámites. Entonces, todas las restricciones de las comunas en cuarentena y las comunas que están en transición se mantienen. Pero el día de la elección, el permiso, llamémoslo así, para ir a votar es portar tu carnet de identidad. Es decir, no necesitas tener que ir a comisaría virtual, sino que basta ocupar el carnet de identidad, y eso te habilita en una comuna en cuarentena y una comuna en transición para poder ir ese día a votar. De todas maneras, necesitas el carnet porque tienes que pasárselo ahí al presidente de mesa, y por tanto no es necesario sacar otro permiso distinto que portar tu carnet. Pero si alguien quiere ir, por ejemplo, a hacer compras a un supermercado o a una farmacia, sí necesita sacar el permiso a través de comisaría virtual. Ministro, entonces, para dejarlo claro, si alguien me detiene estando en una comuna con cuarentena, solamente presento mi carnet, digo que voy a mi local de votación y me deberían dejar circular. Efectivamente. Entonces, con el carnet de identidad, por supuesto que nosotros apelamos también al buen uso de lo mismo, particularmente las comunas que están en cuarentena o en transición, que también están en cuarentena durante los fines de semana. Es importante el autocuidado, entonces queremos insistir en ello. Pero en vez de poner trabas, lo que quisimos fue justo el contrario. Es decir, mire, este día queremos que haya mucha participación y por tanto basta el carnet de identidad para poder ir a votar. O sea, ese es el permiso que se saca, es simplemente portar tu carnet de identidad. Y vamos a tener afuera de los colegios o de los locales de votación, van a haber controles aleatorios por parte de Carabineros y la PDI, más bien en la lógica sanitaria. Es evitar que lleguen personas con COVID positivo. Y ahí obviamente basta portar el carnet de identidad, como decimos, porque ese es el permiso para el día de votación. Ministro, para garantizar la seguridad sanitaria, vamos a ver esta figura que viene a continuación, que es la del ayudante facilitador. El CERVEL contrató a 15.000 personas en todo el país para supervisar que se cumplan todas las normas sanitarias. Por ejemplo, lo vamos a ver a continuación, el desinfectar las manos de los votantes cuando lleguen a los locales de votación. También el correcto uso de la mascarilla, por ejemplo, o que no se coma o se fume en las filas, y también respetar la distancia física, que es la que estamos viendo entre nosotros dos. ¿Qué le parece esa figura? Yo creo que es una figura muy importante. Ellos se ofrecieron voluntariamente, a pesar de que van a tener una compensación por parte del CERVEL, dado que su trabajo va a ser arduo. Recordemos que esta vez las elecciones van a tener mayor cantidad de tiempo, es decir, van a partir a las 8 de la mañana y van a terminar a las 8 de la tarde, con una franja especial para adultos mayores entre las 2 y las 5 de la tarde. Los adultos mayores pueden votar a cualquier hora del día. Lo que ocurre es que solo ellos van a poder votar entre las 2 y las 5 de la tarde, o sea, están reservados ahí. Y los facilitadores, tal como dices tú, van a ayudar en el distanciamiento que tiene que haber en las filas de votación, en la guía cuando uno entra a un local de votación, a veces se le pierde la sala. Entonces, también es importante la ayuda que ellos van a tener de que las personas tengan su mascarilla, de que tengan sus manos desinfectadas, que tengan distanciamiento. La idea es evitar al máximo el contagio y ofrecerle la mayor cantidad de seguridad a las personas, que sepan que ir a votar va a ser algo seguro, o lo más seguro posible. También es muy importante que las personas revisen cuál es su local de votación en la página del CERVEL. Yo les pongo un ejemplo. Yo voto en Buin y el local donde típicamente votaba hoy día se modificó porque está en reparaciones, porque se está haciendo, es un gimnasio y un teatro, entonces se cambió a otro lugar. Por tanto, es muy importante que se metan a ver dónde está y cuando lleguen que le pidan a los facilitadores que le ayuden a buscar su espacio de manera de generar la menor interacción posible con otras personas, con distanciamiento, con mascarilla y siempre con las manos con alcohol gel o bien lavadas. Ministro, hablando de seguridad sanitaria, hay una pregunta que se ha repetido bastante. ¿Qué pasa si entra una persona con COVID-19 a un local de votación? ¿Cuál es el procedimiento ahí?
Primero nosotros vamos a tratar al máximo de evitarlo, ¿cierto? Y también llamamos a la responsabilidad de las personas. Las personas que tienen COVID positivo tienen obligatoriamente que quedarse en sus casas, lo mismo que sus contactos estrechos. La razón de eso es sanitaria, es que tenemos que cuidarlos a ellos y cuidar también a otras personas. Yo entiendo que algunas personas más jóvenes dicen, oye, si a mí no me pasa nada. El problema es que pueden haber otras personas que tengan enfermedades de base o que tengan enfermedades crónicas o que sean personas muy adultos mayores. Entonces, si queremos que aquí haya la mayor cantidad de participación, tenemos que cuidarnos entre todos. Entonces, primero, a más de 20 metros de los locales, porque eso es lo que exige la normativa, van a haber carabineros y PDI haciendo controles aleatorios con el fin únicamente sanitario. Es decir, si hay una persona que se encuentra y que tiene COVID positivo, por supuesto que esa persona eventualmente podría ser detenida. Y si adentro ya del local se sabe que hay una persona que tenía COVID positivo, hay un protocolo que está haciendo CERVEL junto a MinSal de desinfección con amonio cuaternario y todo, de manera de asegurar que el resto de las personas que entren no contraigan el virus. Ministro, muchas gracias, muy buenas noches, gracias por acompañarnos hoy día. Muchas gracias. Yo solamente volver a insistir en la importancia de que tengamos un clima de paz, de diálogo, de entendimiento, para que este 25 de octubre tengamos la mayor participación en un plebiscito tan importante para el futuro de nuestro país. Muchas gracias. A menos de 15 días entonces del plebiscito del próximo 25 de octubre, el llamado es al autocuidado, a seguir todas las normas sanitarias el momento que usted vaya a sufragar. Nos vemos el próximo domingo. Muy buenas noches. 9 comunas de la región metropolitana se encuentran intervenidas en el mayor plan de recuperación de vehículos y camiones. Es el denominado Operación Plan 4, que tiene entre sus finalidades desarticular las bandas que participan en los portonazos, encerronas y otros delitos que se cometen con los autos robados. Mantiene el cargo por clave 13. Su finalidad primordial es enfrentar los delitos que afectan a conductores y pasajeros. Comenzó el 18 de mayo. Desde entonces, 171 personas han sido detenidas. Este es el plan operativo número 4. Este plan consiste en tener vigilancia aérea a través de drones y también del helicóptero y coordinación con las radiopatrullas en los lugares donde sabemos que ocurre mayoritariamente este delito o que es utilizado como vía de escape cuando este se comete. De día o de noche, los delitos no cesan. Autos o camiones robados. ¿Pero dónde van a parar? ¿Para qué los quieren? Detectados en diferentes comunas y lograr desbaratar de esta manera bandas criminales quienes abandonan en primera instancia estos vehículos y quienes posteriormente los utilizan para continuar perpetrando otros delitos. Recoleta, Conchalí, Renca, Quilicura, Pudahuel, Maipú, Peñalolén, La Pintana y San Bernardo son las comunas intervenidas en este plan y donde se concentraron la mayor cantidad de autos abandonados. Al momento de dejar abandonados estos vehículos, toman contacto con otras bandas criminales informando de que se encuentran estos vehículos en tales lugares y para que posteriormente esta otra organización criminal proceda a utilizar este vehículo para cometer otro ilícito o utilizarlo para efectuar lo que es el blanqueamiento de este vehículo, generar lo que es la clonación, el gemeleo y posteriormente reinsertarlo al mercado informal. Hola caballero, buenas tardes. Oiga, mire, tenemos un antecedente de que el vehículo que está en el interior podría ser robado. No sé si podría pasarlo. ¿Autoriza voluntariamente que nosotros ingresemos y verifiquemos la situación? Ya, pase. Gracias, permiso. Claro ejemplo este camión. Después de 4 meses de investigación llegaron a este domicilio de Colina. Para un camión marca Volkswagen, modelo Delivery, blanco 2019, registro vigente por clave 67. Comprendido, hasta ahora recuperado. Mantenemos un 22 por aceptación. El detenido es este ciudadano peruano que asegura hace 3 años arrienda el lugar, pero que nada tiene que ver con el camión. ¿Yo por qué? Porque usted es responsable de esta propiedad en este momento. Pero que lo que pasa es que yo arriendo de aquí para allá no puedo... Mire, yo en realidad veo que esto es un terreno completo. O sea, usted me puede decir que arrienda solo una pieza, que aquí, que allá, pero esto es un inmueble completo. Sí, yo sé, pero...
un camión prácticamente desarmado. Según cifras de Carabineros, desde que comenzó este Plan 4, de las 171 personas detenidas, 50 de ellas son por receptación, 5 por porte de armas de fuego, 4 por microtráfico, 5 por orden vigente, 2 por falsificación de instrumento público, 1 por hurto, 10 por infracción al artículo 318 y 85 por ocultar la patente. Las formas de este último ilícito son variadas, llegando a lo más tecnológico. Cortinas eléctricas que ocultan la placa patente a través de una estructura que se adosa a la carrocería del vehículo y de esta forma se genera una activación mediante control remoto o desde la misma acción mecánica del interior del vehículo. Son parte de los operativos del Plan 4, ese que tiene como objetivo contrarrestar el incremento de robos violentos, como portonazos, encerronas, abordazos y el lanzazo vehicular. Hemos discutido durante las últimas semanas sobre presupuesto nacional, cómo enfrentar como país, obviamente, las arcas fiscales, una difícil coyuntura económica. Pero aquí nos preguntamos cómo está el presupuesto, pero de los hogares para enfrentar esta coyuntura, de acuerdo a cifras entregadas por la Universidad Católica. A ver, la pregunta, ¿bajaron los ingresos de su hogar? El último año se preguntaron en esta encuesta, un 44% de los hogares dijo que sí, un 49% dice que está igual hasta hace un año y un 7% que los ingresos subieron respecto a septiembre del año pasado. Estos números han ido mejorando relativamente durante los últimos meses. La siguiente pregunta también es muy importante para contextualizar la realidad económica hoy día de los hogares. ¿Cómo califica la situación de deuda de su hogar, de acuerdo a este estudio de la Católica? Un 16% dice que complicada, un 38% medianamente complicada. Si sumamos estos dos dígitos, da que más de la mitad de los hogares en nuestro país tiene una situación de deuda medianamente o derechamente complicada. Un 46% dice que está sin problemas. Una tercera pregunta que se realiza es muy importante y decidora del contexto del presupuesto hogareño en medio de esta aguda crisis económica. ¿Logró cubrir los gastos del hogar en el mes de septiembre? Un 79% dijo que sí, un 21% dijo que no. 1 de cada 5 hogares no pudo cubrir sus gastos en el noveno mes del año. Una cifra que se ha mantenido relativamente plana durante los últimos meses. Esto de que 1 de cada 5 hogares. Y la última pregunta, vamos a ver un poquito el lado más amable quizás de esta encuesta entregada durante la semana por la Universidad Católica. Es el crecimiento, lento, pero crecimiento al fin y al cabo, de la ampliabilidad de nuestro país, de la cantidad de ocupados. Sí, entre julio y agosto crecieron en 312.000 el número de ocupados en nuestro país, de 6.600.000 a 6.900.000. La buena noticia es que también entre agosto y septiembre este número de ocupados creció 124.000, es decir, entre estos 2 meses prácticamente 450.000 personas. En el caso del mes de septiembre, 81.000 hombres, 43.000 mujeres. Estos 124.000 empleos es sinónimo de que el empleo lentamente va mejorando. Empleo, como lo dicen las cifras, que muy de a poco se va recuperando. Y aquí la labor de los municipios está resultando vital. Ofertas de empleo y apoyo a emprendedores son parte de los planes de reactivación económica de diversas comunas de la capital. Iniciativas que buscan darle una mano al mercado laboral que en los últimos meses lentamente comienza a ver mejores perspectivas. Este primer mes yo quedé como, de verdad, debo reconocer que como que me bloqueé. Fueron meses difíciles para Patricia. El golpe del estallido social y posteriormente la pandemia le jugó una mala pasada con su emprendimiento. El primer mes fueron ventas nulas, el segundo mes casi igual. Pero no se quiso rendir y buscó alternativas, una de ellas en su propia comuna, que comenzó con un plan de reactivación local. Se trata de la plataforma Yunus.cl, que busca impulsar la economía local de Peñalolén. Acá los vecinos pueden encontrar empleos, acceder a fondos, bonos de locomoción, una vitrina virtual para emprendedores, junto con capacitaciones online. Ha servido mucho, porque de verdad estoy un poco como un poco alicaída pensando en cómo mejorar esto. Hemos hecho contactos también con empresas para poder conectar esta necesidad con la oferta de empleo. Y por otro lado, varios fondos para apoyar a nuestros emprendedores. Reactivación económica comunal que se comienza a replicar en distintas zonas. Ya sabes ya para la próxima, que tengo pega, tiene pega de California, me llaman nomás.
De a poco Danilo retoma sus funciones. Lleva más de 15 años como gaffiter, pero se contagió de coronavirus y estuvo 3 meses sin trabajo. Lo pasamos mal nosotros acá. No tenía trabajo, estaba enfermo en cama, no tenía nada de ni una cosa. Ganas que fueron cambiando con el tiempo, luego de que su hija lo inscribiera en el programa rencaemprende.cl, donde diversos vecinos de la comuna ofrecen sus servicios, una alternativa que comenzó a levantar a Danilo. Me ha ido bien. Salí a flote con esto. No, de todos lados me llaman, porque me buscan por el Facebook y me llaman. Todo esto forma parte del plan de reactivación de Renca, que cuenta con una inversión de más de 1.000 millones de pesos, con enfoque en el empleo y el emprendimiento, entre otras medidas. La municipalidad directamente va a contratar a más de 170 vecinas y vecinos e intermediar más de 900 cupos laborales en la economía local. Reactivación que se da en meses donde el mercado laboral comienza a mostrar una mejor cara. Así al menos lo evidencian las últimas cifras de la Universidad Católica. En agosto se recuperaron 312.000 puestos de trabajo y en septiembre 124.000, cifras que podrían seguir creciendo con los subsidios al empleo. Anunciar subsidios y que entren a regir de inmediato y que se conozca exactamente cómo funciona y su magnitud, va a ayudar en este periodo. En el que lo importante es recuperar el empleo. Y para seguir dando oportunidades de trabajo, el Instituto AYEP junto al municipio de Maipú realizarán una feria laboral online que contará con 3.000 vacantes y más de 70 empresas el 14 y 15 de octubre. 300 cargos distintos de empleo y el 10% de esta oferta laboral son ofertas inclusivas dirigidas al adulto mayor y personas con discapacidad. Alternativas que renuevan las ilusiones de quienes no lo han pasado bien en los últimos meses. La verdad que te ha significado un gran aporte emocional también. Ha sido bueno para mí esto. Me ha ayudado bastante. Para eso estamos, para salir adelante. Ayuda para un mercado laboral que busca ponerse de pie y dejar atrás meses de incertidumbre, con chilenos que quieren volver a tener una oportunidad. Les recordamos que a partir de las 22 horas, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. A ver, un kilométrico taco se vio esta jornada en el acceso hacia el Cajón del Maipo. Miles de santiaguinos llegaron a pasear en este domingo previo a un feriado, pero no todos pudieron entrar porque solo pueden ingresar a este turístico sector de la región metropolitana los residentes de las comunas en fase 3, 4 y 5. ¿Dolor de cabeza, náusea, mareo, vómito, nada fuera de lo común? Una mascarilla, por favor. Masiva afluencia de público hacia el Cajón del Maipo, un taco kilométrico. Y es que seguramente estas personas pensaron que salir a pasear este fin de semana largo era panorama perfecto. Lo que no sabían era que para entrar a esta comuna, primero debían pasar un estricto control sanitario. El taco era inevitable, porque ahora visitar el Cajón del Maipo no es tan fácil. Para entrar y gozar de sus bellos paisajes, usted debe acreditar que vive en una comuna en fase 3, 4 o 5 del plan paso a paso. Exacto, la Florida está en transición. Si usted me muestra eso, lo único que me dice es que usted posiblemente sea de la Florida. Ya, si usted vive en Peñalolén, yo le puedo creer, pero si no lo puede acreditar, no puede subir los fines de semana y los festivos. Ya tiene que retornar en este momento. Y es que si no, simplemente se tendrá que devolver, aunque haya perdido largas horas esperando solo para llegar al primer acceso. Sí, la verdad que llevamos poco más de una hora y bueno, hay que aceptarlo nomás. Sí corresponde, está bien. ¿Les tomaron la temperatura? La temperatura más que nada. Estamos hace 1 hora y 15 minutos en la fila. ¿Qué te parece este control? Es bueno, pero es demasiado lento, demasiado. A 48 kilómetros del centro de la capital se encuentra el Cajón del Maipo. Sus imágenes cargadas de verde, cordillera y aire limpio conquistan a miles de santiaguinos. 2 juguitos de melón. Sí. Aquí viven del turismo, ese que estuvo paralizado por largos 6 meses, pero que hace algunas semanas ha vuelto a funcionar.
El Cajón del Maipo se divide en pueblos. San José, San Alfonso y el Melocotón concentran casi toda la actividad turística de la zona. Rafting, kayak, canopy y todo tipo de atractivos deportivos y gastronómicos están listos para recibir a los visitantes. Hemos tenido suerte de recibir a los visitantes de este lugar que vienen de Santiago. Ya es hora de que la gente vuelva a su normalidad, ¿no? Y que todo marche bien y siempre con el cuidado que es necesario. Venimos a tratar de tener un día diferente. Vivimos en Santiago y estuvimos un rato por la plaza y ahora a comer algo y de ahí nos regresamos a la casa. Y los protocolos, cómo se está siguiendo en cada local, está bueno. Claro que ahora lo hacen con intensas medidas sanitarias. Este pequeño pueblo de 18.000 habitantes tiene solo 8 contagios activos de COVID-19. Por eso los cuidados son extremos. Un brote de coronavirus sería un duro golpe para el turismo y los pequeños negocios que por meses no percibieron ningún ingreso económico. Estuvimos con el negocito cerrado casi 6 meses. Y después de todo, pues con la reactivación que hemos tenido, hemos visto un poco de fruto, el paso a paso ha funcionado. La pasamos muy mal, el pueblo parecía un pueblo fantasma, todo cerrado por cuidarse. El Cajón del Maipo poco a poco comienza a reactivarse. Sus pequeñas calles vuelven a recibir a los tan esperados turistas. Eso sí, si quiere gozar de estos bellos e inigualables paisajes, primero deberá pasar un estricto control sanitario. Con el auspicio de Sodimac, la casa oficial de las selecciones, presentamos 24 Horas Deportes. Vamos a tener que hacer lo que sabemos y tratar de afrontar este partido de la mejor manera. Con un partido que termina en toque de queda, vuelven las eliminatorias para la selección chilena. Juego clave frente a los colombianos. Un panorama distinto que frente a Uruguay. Ahora existe la necesidad de ganar. Una novedad, vuelve Isla, pero hay otra, porque hay una nominación de último minuto. Leandro Venegas. Ahí, justo atrás de Alexis Sánchez, carpeta en mano y conversando con sus colaboradores, Reinaldo Rueda en secreto buscaba un nombre para llamar de emergencia a La Roja. El estratega colombiano buscaba y buscaba. Las bajas de Valdés y Gaete lo obligaban a rearmar su puzzle. Fue en la práctica del sábado donde dio con 2 alternativas. Y fue este domingo en el hotel de concentración donde Triple R tomó su teléfono y llamó. Carlos Palacios, el joven talento de Unión Española, era el elegido, pero al no tener pasaporte, el único documento que según FIFA corrobora nombre y nacionalidad, el estratega hizo correr la lista. Justo cuando Palestino se aprestaba a viajar hasta La Calera para enfrentar a los Cementeros, a un integrante del plantel le sonó el teléfono. El cuerpo técnico de la selección chilena convocó al jugador de Palestino, Leandro Venegas. El Toro Venegas, nacido en Mendoza pero nacionalizado chileno en 2018, es la gran sorpresa de Reinaldo Rueda para enfrentar a Colombia. El delantero entrenó esta tarde en Pinto Durán. En una eliminatoria que va a ser muy difícil. Colombia viene haciendo las cosas bien hace bastantes años. Y eso en La Roja lo saben, por eso la gran responsabilidad en esta pasada la toman los 5 jugadores de la generación dorada que pudieron venir: Vidal, Sánchez, Aranguis, Isla y Eduardo Vargas. Con un sueño tremendo de poder llegar a otro mundial por nosotros, por el grupo y por el país también. El camino a Qatar 2022 comenzó con un toro en La Roja. Rueda prepara desde ya el crucial duelo ante Queiroz, James y compañía. Vamos a tener que hacer lo que sabemos y tratar de afrontar este partido de la mejor manera. Y la selección de Colombia viene fuerte, viene difícil. Es un equipo que apabulló a Venezuela, le ganó por 3-0, dirigido por un técnico portugués como Queiroz, que sabe jugar de local y sabe jugar de visita. Es un técnico que se acerca al pragmatismo con buen acento en lo futbolístico. Veremos, Muriel, Zapata, James
Son nombres que si no intimidan, por lo menos preocupan. Colombia está por llegar en cualquier momento a Santiago de Chile. Vamos a comerciales y seguimos con el bloque deportivo. Avasallante victoria de Rafael Nadal. Terminó Roland Garros, el torneo más importante en arcilla del tenis mundial. Nadal apabulló a Djokovic y lamentablemente nuestra Alexa Guarachi no pudo ganar la final de dobles. Ahora, lo de Nadal es excepcional. Alcanzó a Federer con 20 Grand Slams, 13 triunfos en París. ¿Qué más se le puede pedir al español? Extraordinario. Vamos a la nota. Esta es Alexa Guarachi, 29 años, 45 en el ranking mundial de dobles. Encuentra la paralela Cristina Mladenovic, 6-4 y 7-5. Un Roland Garros realmente inolvidable para la chilena Alexa Guarachi, que llega a la definición. No pudo ser para Alexa Guarachi. La chilena gringa quería ser la primera compatriota en ganar un Grand Slam en modalidad dobles. Nacida en Florida, Estados Unidos, hija de padre chileno, ya ha sido medallista en los Juegos Odesur. También ganó el oro en dobles mixtos en los Panamericanos de Lima, junto a Nicolás Jarry. No domina mucho el español. I love Chile. I love all of the foods. I love the empanadas. I love micheladas. I love the wine here is very good. Una actuación histórica para el tenis chileno, que fue la antesala de la final masculina en la Philippe Chatrier. Novak Djokovic ha sido sometido por impotencia al poder del ser supremo del polvo de ladrillo. 13º título en París para la fiera. Nadal alcanzó su triunfo 100 en Roland Garros. 6-0, 6-2 y 7-5 sobre Djokovic. Muy contento y la verdad que ha sido una final casi perfecta. La edición 2021 está fijada para el 23 de mayo. Una chance para el título 14 de Nadal. También la revancha para Guarachi. La Philippe Chatrier baja el telón. Hoy en la península ibérica se dice que el Rafa Nadal es el mejor deportista español de la historia. En el fútbol chileno, la U le ganó a La Serena por 3-0 y nosotros vamos a comerciales porque en 2 minutos vuelve Andrés Vial con las noticias. En un nombramiento histórico en la política europea, por primera vez una mujer trans fue elegida como viceministra. Fue en Bélgica, cuyo gobierno dio un paso más buscando la representación de las minorías sexuales y la comunidad LGTBI. Un hecho histórico en Europa. Bélgica nombró a la primera mujer transgénero en el cargo de viceministra. Defensora de la igualdad de género y los derechos LGBTI, experta en fertilidad de renombre mundial y defensora acérrima de la salud sexual y los derechos reproductivos. Petra de Sutter es la militante del Partido Verde que llega a ocupar el cargo más alto que ostenta una persona de la comunidad trans en el viejo continente. Estoy orgullosa de que en Bélgica y en la mayor parte de la Unión Europea tu identidad de género no te define como persona y no es un problema. Espero que mi nombramiento como ministra desencadene el debate en países donde todavía no es así. Pero de Sutter no es una desconocida en la política. En 2019 formó parte del Parlamento Europeo, siendo presidenta del Foro para los Derechos Sexuales y Reproductivos. Y también presidió la Comisión de Mercado Interior y Protección al Consumidor. Esa es la misma área en la que ocupará un cargo en el gabinete, siendo ministra de Empresas y Servicios Públicos de su país. También es una reconocida activista LGTBI.
Afirma que ha tenido mucha suerte y que seguirá luchando por aquellos que no han tenido las mismas oportunidades que ella. La triste realidad es que incluso siendo adulta me sentí discriminada. Tenía 40 años cuando decidí convertirme de lleno en la mujer que siempre fui. Y debido a esa decisión, perdí colegas, personas que conocía e incluso amigos. De Sutter se suma Maricau, primera alcaldesa transexual de Francia, y a Gianmarco Negri, primer hombre trans en ocupar ese mismo cargo en Italia. Con el nombramiento de este nuevo gobierno belga, De Sutter marcó un hito histórico, ser la transgénero de más alto cargo en toda Europa. 24horas.cl. Este fin de semana el Ministerio de Salud entregó una nueva edición del informe epidemiológico donde detalla la situación del coronavirus en el país, destacando que Punta Arenas sigue siendo la comuna con más casos activos a nivel nacional, con una enorme diferencia respecto a las que le siguen en el listado. ¿Cuáles son las 20 comunas del país que más contagios tienen en la actualidad? Toda la información en nuestro portal de noticias 24horas.cl. De esta forma vamos cerrando 24 Horas Central, ya viene TV Tiempo y luego Estado Nacional junto a Matías del Río. Hoy el invitado es el ministro de Defensa, Mario Desbordes. Gracias por haberse informado con nosotros. Muy buenas noches.